¿Cuántos regímenes de seguridad social conocemos? 2 nada más, IMSS e ISSSTE, y párale de contar. No, pues existen muchos más. Existe ISFAM, existe Pemex y existen otras entidades que aportan seguridad social o que representan seguridad social para sus trabajadores. Unas tienen o consagran más beneficios para otros. En particular, la ley del ISSSTE había hasta 2007 permeado una serie de beneficios para los trabajadores que se han ido perdiendo con el tiempo. Probablemente a través de una serie de implementación de reformas que no tuvieron mucho impacto, es que nosotros tenemos una modificación. Se han perdido las cuestiones sociales de recreación. Ustedes han ido por ahí a un balneario, a un centro de esparcimiento y de repente dicen, está cerrado, es que ya no forma parte del fondo de la pensión. Sí, pero te olvidas, Estado, de que toda la seguridad social no solamente es darme un equivalente cuando yo me retire, sino darme seguro hospitalario, darme seguro de atención médica y darme otras prestaciones coligantes, y entre ellas, porque también es un derecho humano, la distracción. Y nosotros parece ser que el Estado no está respondiendo a esta situación. Por ello, hay que verificar cuál es el propósito real que tienen los sistemas de pensión en México, y en términos generales, ¿sí lo ven? No se alcanza a ver. Si quieren la quitamos, sí. Bien, ¿cuál es el propósito de las pensiones en México? En términos generales es que los trabajadores tengan al momento de su retiro, y esto es muy importante, al momento de su retiro recursos suficientes para alcanzar cierto nivel de subsistencia. Y les pregunto, para empezar, ¿tenemos un nivel de subsistencia ahora que somos trabajadores en activo? ¿Cómo está nuestro salario? Entonces, aquí habría que determinar también o proponer por ahí al Ejecutivo, a la nueva presidenta, que haya o que exista un reajuste también de manera gradual a los salarios. Ciertamente no estamos como en el año 2005, 2007, cuando se estancaron los salarios. No había un pronóstico para que nosotros pudiéramos tener un salario real, y lo que nos atacó a todos pues fue precisamente estas fluctuaciones basadas en las inflaciones, en la decreción económica, etc., etc. Ahora, ¿por qué me puedo retirar de mi trabajo? ¿Por qué motivo? Bien, el punto número 1, y es el que a nosotros nos está importando en este momento, es porque ya alcanzamos cierto nivel de cotización o ciertos años de trabajo y ya cumplimos el derecho para poder pensionarnos. Pero nosotros estamos con el régimen de 2007. La mayoría tenemos cuentas individuales y algunos estamos en pensioniste, algunos otros estamos en otra Afore. Bueno, esta fue una individualidad que cada uno de nosotros pudo ejercitar como un derecho válido. Otra forma de retirarnos de nuestro trabajo es precisamente la invalidez. Y aquí hablamos de los seguros de riesgos de trabajo. ¿Cuántos compañeros o incluso nosotros mismos hemos tenido un riesgo de trabajo y Medicina del Trabajo simple y sencillamente en el dictamen nos dice, no pasó nada, tiene un esguince, pero váyase a trabajar? Usted va a estar con la columna chueca, no pasa nada, usted va a poder hablar, o sea, no pasa nada, estamos en el país de no pasa nada. Pero afortunadamente las cosas se están dinamizando. Ahora, quiero que tengamos mucha atención y mucha cautela en la implementación que hace el Ejecutivo Federal al incorporar en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reconozca una pensión, que sea una pensión
justa, y veremos a la par o en los años coligantes si efectivamente es una pensión justa, pero les aseguro que va a ser mejor que el esquema que tenemos actualmente. Si veo las caras de, ¿usted me lo puede asegurar? Bueno, yo no se los puedo asegurar, pero el pronóstico es así, que tengamos una progresión en los derechos, no una involución. Hemos tenido desde décadas una involución en los derechos. Quiero comentarles más o menos cuántos millones de asegurados tenemos en el régimen de seguridad social del IMSS. 14.84 millones, muchos millones. Del ISSSTE tenemos una cobertura de 1.9 millones de trabajadores. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por mucho, siempre va a tener un nivel más amplio de asegurados. ¿Por qué? Porque tenemos más oportunidad de estar dentro de la iniciativa privada que dentro de la iniciativa pública. Ahora, recordemos también que algunas dependencias directamente de cuestiones públicas, dependencias públicas o entes públicos, tienen convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ahí algunos de sus compañeros, unos tienen ISSSTE y otros tienen IMSS, y algunos me van a decir, pero otros ni tenemos, ¿no? Y eso es todavía lo más preocupante. Hablemos de estas contribuciones, más bien de estas pensiones contributivas. ¿Qué son las pensiones contributivas? Son aquellas que nosotros vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida laboral. ¿Qué se requiere? Pues la cumplimentación de años de servicio, y que tengamos a través del régimen de 2007, que tengamos una cuenta individual en donde estamos haciendo una aportación, y también la ley dinamiza que la Federación va a hacer otra aportación. Quiero que levantemos la mano quiénes son los que siguen o seguimos efectivamente cómo se encuentra nuestra cuenta de retiro. Bueno, ni siquiera llegamos al 10%. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos ha llevado a tener esta descomposición en la cual no sabemos exactamente cuánto tenemos en nuestra cuenta de retiro? Esto es muy importante seguirlo, porque recuerden que las AFORES nos cobran comisiones. Y además de que nos cobran comisiones, cuando nosotros empezamos a realizar el trámite para pensionarnos, se establece a través del sistema de cambio que esté en ese momento, es decir, a las cuestiones económicas imperantes dentro del país. Entonces, como tarea, así dirían los profesores, como tarea ustedes van a ir a consultar, lo pueden consultar en línea, no es necesario que se apersonen directamente en la oficina de la CONSAR, pero necesito que vayan y que sepan exactamente cómo está su cuenta individual para poder tener una perspectiva general de si verdaderamente tengo el derecho, porque a lo mejor tengo la ilusión de que tengo el derecho porque ya tengo 65 años o más, pero de pronto no tengo el derecho de semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tiempo de acumulación de recursos por parte de las personas trabajadoras y de parte de cada entidad federativa y a nivel federal para ingresarlo directamente en nuestra cuenta individual. En este sentido, hay una acumulación, pero cuando nos pensionamos también hay una desacumulación, y eso quiere decir que nos van a regresar aquello que tenemos en nuestra cuenta individual. Ojo, no les van a devolver el 100%, porque recuerden, como todas las aseguradoras, les van a cobrar comisión por apertura, comisión por término de esto, comisión por lo otro. Bueno, ahí también hay otra área de oportunidad, legislar en esa materia para que las empresas, más bien las aseguradoras que tengan cuentas derivadas de pensiones, realmente sean afables con cada uno de los trabajadores, porque parece ser que estamos en la misma línea que si contratáramos un seguro con una institución de carácter bancario. Es muy caro. Ahora,
Existen diversas clasificaciones de los sistemas de pensiones. Existen sistemas contributivos, no contributivos, públicos, privados, y referente a los planes públicos, estos pueden ser ofrecidos directamente por empresas de carácter público, como se subrogó el ISSSTE directamente con lo que viene siendo Pensioniste, o bien estas aseguradoras como GNP, como Mapfre y otras aseguradoras que nos dan la posibilidad de tener un coaseguro en relación de nuestra cuenta individual. Es importante también que veo caras muy jóvenes y espero que esto lo tomen en consideración. Es importante también que de manera aleatoria ustedes hagan una aportación mínima, pero más allá de la aportación que ustedes hacen de manera ordinaria. Vienen siendo las contribuciones extraordinarias. Ya lo sé, la economía no da para más y pueden decir ustedes, si me quito esto, no compro esto, o simple y sencillamente mis hijos no van a poder, no sé, disfrutar tal beneficio. Pero bueno, considerémoslo por favor a futuro. Ahora, de manera privada, las aseguradoras nos muestran los planes personales, estos planes personales en los cuales muchas de las ocasiones nos vemos envueltos y nos dicen, es que este plan que yo te estoy ofreciendo va a ser como un coaseguro para cuando tú te retires, completamente tengas un beneficio mayúsculo. Y ojo, pues resulta ser que nosotros ya no lo ratificamos después del año y estamos muy entusiasmados porque tenemos un coaseguro, y cuando nosotros presentamos nuestro trámite para jubilarnos decimos, ¿pero qué crees que tengo un coaseguro? Pues mira, nunca lo ratificaste, ya te prescribió, ya no puedes reclamar aquello, entonces esa es otra área de oportunidad. También señalar, veo que me ponen mucha atención, muchísimas gracias, espero no estarlos aburriendo. El fundamento constitucional de la seguridad social, y el fundamento está precisamente en el artículo 123, apartado A y apartado B. Fracciones del apartado A, fracciones 12, fracciones 14 y 29. Específicamente del apartado B, que es lo que a nosotros nos concierne, que es lo que nos llama mucho la atención, es la fracción 11, 13, 13 bis y 14. Además, esto se coliga con lo derivado del artículo 4, párrafo 3 y 4 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les pediría, si gustan, se les puede pasar la presentación, pero si gustan ustedes tomar datos, sin problema. Ahora, ¿cuál es el trasfondo jurídico del artículo 123 constitucional? ¿Alguien me lo puede decir? Así como pregunta de primer día de los profesores, y los niños están haciendo cualquier cosa, están volteando, sí. Imaginemos cuál es el alcance directo de lo que viene siendo la protección derivada del artículo 123 constitucional en materia de seguridad social. Dirían los profesores, están todos reprobados. ¿Por qué no han contestado? Bueno, esto es para romper un poco el hielo. Yo sé que es un tema muy importante, pero los veo un poco tensos, entonces bajemos un poco la tensión y diremos que en realidad es que se recepte una protección por parte del Estado en todo un esquema periférico para el trabajador. ¿Qué quiere decir? Ya lo habíamos señalado, ¿seguro de qué? Seguro médico. Ah, ella es muy buena alumna, ¿ven? Sí se puede. Seguro médico y otras prestaciones de carácter económico. Pero ¿realmente nosotros estamos siendo protegidos por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ahí está la primera pregunta para ustedes.
Parcialmente. Parcialmente. Ok, bueno, muy bien. Fíjense que la seguridad social también la podemos ver como un derecho humano. Y recuerden que los derechos humanos son esas cláusulas pétreas de las que les hablaban. Son cláusulas que nosotros no podemos modificar, que nosotros no podemos decirle de pronto al Poder Federal, al Congreso Federal, a los congresos locales, oye, quita los derechos humanos, o quita esto, o quita lo otro. ¿Por qué hace este cierre jurídico el legislador? Precisamente es para la protección de cada uno de nosotros. Aquí vamos a subrayar el concepto de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que dice que realmente la seguridad social es un derecho humano que contribuye directamente a la materialización de un mínimo vital para cada una de las personas. Se escucha muy bonito, es demasiado romántico, ¿no? Pero vemos que en la realidad a veces no sucede esto. Es un mínimo o es una garantía de un mínimo vital que nos va a permitir que cuando nosotros nos retiremos tengamos cierta holgura económica para afrontar los nuevos retos de nuestra vejez. Pero si contar realmente con estas cuestiones de mínimos vitales no lo puede abrigar un Estado-nación, pues me parecería que rompe con el esquema sustancial de los derechos humanos. Por eso es que les señalaba en principio, es muy importante esta reforma, es muy importante la adición que está haciendo el Ejecutivo Federal en materia de pensiones, porque nos va a dar la posibilidad de tener este mínimo cuando nos retiremos y que además podamos tener una vida y una sociedad plenamente democrática. Y la democracia no solamente como concepto político, sino arribándolo como un concepto de carácter social en donde todos podamos tener casi, lo voy a subrayar, las mismas posibilidades de desarrollo. ¿De acuerdo? De ahí entonces que la propuesta del Ejecutivo Federal es, a propósito del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano, es una perspectiva de derechos humanos para aquellas personas mayores, adultos mayores, me incluyo también, que pronostique una serie de principios y una serie de reglas que realmente puedan tener o que puedan arribar a un beneficio general y colateral. En este punto, entonces, el Estado se está institucionalizando como un benefactor o como aquel que está reconociendo nuestra dignidad humana, lo cual ¿qué implica? No solo que la reconozca, a nosotros no nos interesa que lo reconozcan, sino que lo apliquen realmente, sí. Claro, eso es lo que a nosotros nos importa. Y esto tiene mucho que ver con la pensión jubilatoria, que efectivamente pronostica una posibilidad o una vertiente que tiene cada uno de los trabajadores para efecto de tener una subsistencia digna como ex trabajador de aquella dependencia en la que estuvimos laborando. Sin embargo, como toda reforma tiene áreas de oportunidad, algunos puntos de esta reforma son muy halagadores, de mucho beneficio, pero vamos a ver primero qué es lo que contempla la reforma, porque les doy muchas vueltas y no sabemos exactamente qué es lo que nos trae esta reforma del Ejecutivo Federal. Ya les vaticinaba en principio que es una incorporación tanto de la seguridad social como un aumento en el salario o un pronóstico de aumento en el salario, pero también es la ayuda de las becas. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente. Estamos en régimen 2007, pero además por ahí a algunos nos afecta el 10º transitorio. ¿Lo hemos escuchado hablar?
Cuando vamos a hacer trámites nos dicen, sí, pero estás afectada por el régimen transitorio. Pero no, yo me levanté muy bien en la mañana, no sentí absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó? No, jurídicamente te está afectando el 10º transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la reforma de 2007, recuerdan, ustedes tenían otro sistema y en este inter se les señaló bajo qué esquema de cotización tú quieres estar, bajo el régimen anterior de 2007 o del nuevo régimen de 2007. Claro, nos vendieron la propuesta como una propuesta inmejorable, donde nosotros íbamos a tener rendimientos capitalizables porque se iban a ir a una institución bancaria. Fue muy bueno, al principio dijimos, pues me conviene más, ¿no?, que estar con el régimen anterior. Sin embargo, vemos que a la postre no ha podido sustanciar directamente este criterio de el régimen del artículo 10 transitorio. Incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evidenciado que es inconstitucional. Ahí tenemos otra de las circunstancias, ¿no? Pero evidentemente esto, ¿cómo lo vamos a bajar? Lo vamos a bajar a través de un juicio de amparo, que no va a ser materia precisamente de esta plática, pero pues estamos puestos para otra referencia más. Ahora, nuestro régimen de seguridad social contempla: aparte de nuestro régimen transitorio y de su inconstitucionalidad, contempla algo que ustedes conocen, que es el plan de beneficios definidos. ¿Lo recuerda alguno de ustedes? Nunca lo vimos, porque esto se llevó antes. Muchísimas gracias. Perdón. Porque esto se instauró antes de 2007. Plan de beneficios definidos. ¿Qué quería decir esto? Pues el plan de beneficios definidos no era otra cosa más que tener una pensión cierta y conocida, del principio al final. Pero entonces decíamos, pero me va a atacar la inflación, ¿voy a tener algún movimiento, voy a tener algún beneficio? No, no teníamos ningún beneficio. Entonces a alguien, a un economista, se le prendió la grandiosa idea de decir, pues oye, ¿por qué no vamos con el régimen chileno? Les ha funcionado, tienen afores, parece ser que efectivamente tienen mayor rendimiento y parece ser que sí, en los primeros años las afores tuvieron rendimiento. Desafortunadamente decreció este rendimiento. Plan de contribuciones definidas. ¿Qué era esto del plan de contribuciones definidas? ¿No les suena? ¿No entraron con este régimen? Es pagar un beneficio definido para jubilarse. Desde luego, daba la oportunidad de poder ingresar un esquema económico directo para podernos jubilar. Nos suena más o menos como al régimen de las afores, en donde decimos, bueno, yo estoy cotizando directamente en un régimen, en una cuenta individual, el gobierno pone otra parte, que es la dupla de la seguridad social en el régimen público, pero además tengo la posibilidad también de hacer entregas o destinos económicos a esta cuenta. Anteriormente también se hablaba de este plan de contribuciones definidas. Fue un fracaso, y fue un fracaso directamente por las cuestiones económicas imperantes en la vida nacional del país. Sistema de capitalización total. Se escuchaba muy bonito y parecía que nos abrigaba totalmente. Nos quedamos entonces con este esquema. Sistema de capitalización total. Estos eran programas de pensiones cuyos beneficios, casi como el anterior, eran beneficios reconocidos y definidos administrativamente, es decir, en donde había un colectivo individual, y esto por aquí los compañeros que vienen de los sindicatos
le suena un poquito como a estas cuestiones sindicales en donde nos promueven precisamente un plan de capitalización. Pues había un plan de capitalización, pero directamente en la seguridad social. Y después viene la reina de la cual nosotros estamos como tratando de desencajarnos un poco. El sistema de cuenta individual. ¿Qué es el sistema de cuenta individual? Pues evidentemente es un sistema contributivo en el cual evidentemente nosotros tenemos receptado una cuenta directamente en una administradora, ya sea pensionista o ya sea cualquier institución bancaria. Tiene un carácter obligatorio porque nosotros así lo definimos o porque nosotros así lo quisimos, toda vez de que cuando estábamos en la transición precisamente del régimen 2007 nos afectó el 10º transitorio y ahí nos dijeron, ¿por qué no te vas a este régimen? ¿Te conviene más? Entonces, bueno, estamos aquí en la cuenta individual. ¿Cuál es la calidad que tiene esta cuenta individual? Pues evidentemente es que el factor público es la contribución que tiene el Estado para con el trabajador. El trabajador pone un porcentaje y el Estado pone otro. ¿Qué es lo que trata de fomentar? Pues trata de fomentar la cultura del ahorro en cada uno de los trabajadores. Un poco alejado, sí, del pronóstico general del trabajador, o más bien de las personas que estamos en este país. No nos gusta ahorrar, pero sí nos gusta gastar un poquito más de lo que ahorramos. No pasa nada porque efectivamente nosotros nos fuimos con la idea de que el Estado era el benefactor y el Estado me tenía que dar, no era el Estado, contribución parte del Estado de Derecho en el cual yo tenía una serie de derechos y a mí me los tenías que reconocer, pero además los tenías que ejercitar y me tenían que beneficiar y tal, pero nunca nos dimos a la tarea de efectivamente determinar si se puede. Tenemos el recurso suficiente, hay fondeo para que ahora nuestros compañeros que están en parte de esta posibilidad de pensionarse lo hagan. Pues les dejo la pregunta, no la voy a contestar, les dejo la pregunta para todos y cada uno de ustedes. También es otra tarea para ustedes ahora. ¿Qué es lo que establecía o qué es lo que establece directamente la ley de 2007? Está vigente. Contratar con una compañía de seguros una renta vitalicia que se actualice anualmente. Aquellos que somos parte del menos del 10%, sabemos que no se actualiza anualmente. A veces se actualiza bianualmente y esto va dependiendo también del comportamiento económico que tenga el país. Entonces, tache para esta propuesta que teníamos en el 2007. Mantener un saldo en la cuenta individual en una administradora de fondos. En ocasiones, y es entendible completamente, nuestro salario no da para más y tenemos que irle a pedir a nuestro fondo de ahorro. Pero al quitarle a nuestro fondo de ahorro, ¿saben cuántas semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿saben cuántas semanas nos penalizan? Un año. ¿Cuánto tiempo nos penaliza directamente en el ISSSTE? Otro año de servicios. Y parece nada, pero sí es mucho a la hora de pensionarnos. Porque parece ser que yo ya alcancé el tiempo pronóstico en el que capitalicé directamente el fondo de pensiones. Pero ojo, no tengo la edad, o tengo la edad y está a la inversa. No tengo fondo para capitalizarme ahora mi pensión vitalicia. ¿Cuáles son los hallazgos que presenta la reforma de 2024? Como ya lo habíamos adelantado, hacia febrero de 2024, el 5 de febrero específicamente, el Ejecutivo Federal presentó un paquete de reformas. Y entre este paquete, pues precisamente estaba la reforma coligante del artículo 123 y queda pendiente la ley del ISSSTE,
porque todavía se está verificando en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Ciertamente sí se han trabajado iniciativas y las iniciativas van muy de la mano porque se cambie a pesos y no a UMAS, porque ese es otro punto. Los economistas nos metieron muchos conceptos en donde ya no sabemos cuánto vale una UMA y si voy a pagar en UMAS y me van a pagar en pesos, o si me van a pagar en pesos y después en UMAS. Hay una indeterminación en ese sentido. El fondo jurídico de esta propuesta, ya no me alargo tanto, perdón por extenderme, por abusar de su generoso tiempo. El fondo jurídico precisamente de esta reforma es que las personas trabajadoras de 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, conforme a la ley del Seguro Social, estén beneficiadas. Esto por el régimen IMSS, por el régimen ISSSTE. Las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales, como estamos todos, que coticen al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado. Muy bonito. Okay. ¿Cuál es otro enlace? Una pensión para el retiro de vejez igual al último salario. Y ahí dijimos todos, a mi último salario, perfecto, en este momento me voy a pensionar. No, es al último salario equivalente y que se encuentra registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este enlace con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Ustedes lo han escuchado en múltiples frases, porque hay un fondo que se llama IMSS Bienestar y del cual va a salir esta parte contributiva para aquellas personas que no alcancemos esta pensión ideal de los 16,000 y tantos pesos. Allá vamos, allá vamos. Ya no me voy a extender tanto. Asociado a todo esto, se promueve la creación de este fondo de pensiones para el bienestar. ¿Quién lo va a manejar? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿En qué se constituye? Es directamente un fideicomiso. Recordemos también que por ahí de hace unos años desaparecieron los fideicomisos. Bueno, esperemos que este fideicomiso no desaparezca, porque jurídicamente entonces estaríamos en una indeterminación o laguna jurídica, pero pensemos positivamente. ¿Cuáles son las fuentes de aportación de este capital semilla que le determina el Ejecutivo Federal? Voy a hacer un comercial y les voy a comentar que en la Cámara de Diputados ya se aprobó en lo general y en lo particular este fondo, ya está aprobado. ¿Cómo es que se va a hacer sostenible este fondo? ¿Cómo se va a integrar? Bueno, en primera instancia se va a integrar por el 75% de los recursos netos de los ingresos que se obtengan del instituto para devolver al pueblo lo robado. Ahí yo se los dejo nada más, cada uno tiene su criterio, no voy a decir nada. El monto de recursos en numerario que determine el instituto para devolver al pueblo lo robado, derivado del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. ¿Cómo se va a hacer esto? Se regresa íntegro este recurso a la tesorería lo baja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo deriva directamente a IMSS Bienestar y ese IMSS Bienestar, este fondo, directamente tiene que tener, por cuestión de transparencia, rendir cuentas. Hasta aquí todo parecería que está regular, que efectivamente la propuesta sí va. Constitucionalmente no hay nada que establezca o que sea contraria a la Constitución, no hay nada. Convencionalmente la propuesta es viable
El problema quizá a futuro, y que sea un área de oportunidad para legislar nuevamente, es la revisión cada 8 años sobre la pensión directa y también, más bien, sobre los montos de la pensión directa, es decir, si va a aumentar los 16,000 y tantos pesos o va a decrecer. Yo imagino que por una cuestión de esfera jurídica y de respeto de derechos humanos, de dignidad, etc., no va a decrecer, sino que se va a ir incrementando. Pero esto no es un pronóstico que les pueda hacer en este momento, es reservado porque recuerden también que esto tiene que ver mucho con las cuestiones del Ejecutivo Federal y con las cuestiones de los fondos que tiene cada una de las entidades federativas. Sin embargo, también a este fondo hay aportaciones complementarias, es decir, tenemos aportaciones ordinarias y aportaciones complementarias. Las complementarias, evidentemente, son aquellos remanentes de los productos y aprovechamientos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ya estamos aquí como que atrayendo este capital del Poder Judicial de la Federación y en un sentido, me parecería, en un sentido práctico, y esta es una opinión de su servidora, es que el Poder Judicial de la Federación es uno de los poderes que tiene más impacto en cuestiones económicas, es decir, concentran más aportación económica. Y pensaría, ¿qué pasa con los docentes? ¿Los docentes no tienen esta calidad? ¿Los docentes no son ciudadanos? ¿No tienen dignidad? ¿No se les puede recuperar un poquito? Claro que debería de ser posible. También se va a integrar por los recursos financieros y económicos derivados de los órganos autónomos y otros órganos regulares, incluso dependencias del Estado federal, que desaparezcan o que ya no sean necesarias. ¿Por qué? Porque otra secretaría pueda hacer lo que realmente se está realizando, por ejemplo, en algún organismo constitucional autónomo, que directamente lo pueda realizar una secretaría de manera directa. Pero bueno, esta es una consideración o es una parte general de cómo es que vamos a tener nuestra eficientización del capital semilla. Le denominan capital semilla porque es el capital primario sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Y digo, vamos a trabajar porque yo cuento que todos los mexicanos debemos de trabajar, no porque yo lo vaya a administrar. Entonces, haciendo esta aclaración, ahora, hay un punto muy importante que además es un punto de inflexión, que es la revisión del Fondo de Pensiones para el Bienestar cada 8 años. Pero la inflación es anual, incluso es mensual, incluso hasta quincenal. Vamos al súper y vemos, hay inflación, nos damos cuenta perfectamente. También sería posiblemente otra área de oportunidad para que no se establezcan estos 8 años. Comprendo directamente que se debe a cuestiones de cuenta pública, y la cuenta pública, bueno, en ocasiones está muy alejada de las cuestiones jurídicas y más del reconocimiento de derechos humanos. No porque a ustedes no se les reconozcan los derechos, sino porque tienen otra forma convencional de realizar cada uno de sus apoyos y de sus resoluciones. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Fondo de Pensiones? Ser un fideicomiso público. Pero por ahí decíamos, pues ya desaparecieron los fideicomisos públicos, pero vamos a tener un fideicomiso público. Ok, bueno, ya estando en esta parte de que sí es un fideicomiso público, bajo este esquema se van a modificar 2 artículos, uno de la ley del ISSSTE y otro precisamente de
la ley del IMSS, el 302 de la Ley del Seguro Social, para transferir al fondo de pensiones, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, los recursos de las subcuentas de retiro. Es decir, que este fondo va a administrar directamente las cuentas. ¿Cuál es el artículo que nos va a modificar en la ley del ISSSTE? Esta ley, este artículo de la ley del ISSSTE, en un momento se los doy, pero quiero que veamos esto. ¿Cómo es que se van a triangular directamente los fondos? El Instituto Mexicano del Seguro Social se va a coordinar directamente con las administradoras de fondos de retiro, llamadas AFORES, para consolidar los recursos que también van a formar parte de este fondo de pensiones. Todos estos mecanismos jurídicos, desde luego, ¿qué quiere decir? ¿Que van a desaparecer las AFORES? Pudiera ser, no lo sabemos todavía. Me imagino que eso es lo que el Ejecutivo Federal está determinando también. Si se va a absorber directamente a este fondo IMSS Bienestar, porque de hecho ya nos está pasando directamente los fondos de las pensiones directamente para este fondo de bienestar IMSS. Sustancialmente van a quedar cubiertos tanto las cuestiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero ¿cómo van a estar cubiertos? Ahora vamos a ver el qué, el cómo y el cuándo, porque sobre esto se está trabajando en el Congreso diversas iniciativas que no puedo desvelarles en este momento, pero que tienen que ver también con el resguardo jurídico de la ley del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, y en particular se va a reformar el artículo 37. Cuestiones de vivienda. Recordemos que la seguridad social no solamente tiene que ver con el plano económico, con el respaldo de enfermedades, de cuestiones hospitalarias, sino también con las cuestiones de vivienda. Y por ahí también tenemos otro punto para reflexionar. ¿Qué va a pasar con mi crédito si es que todavía estoy pagando mi casa? ¿Qué es lo que va a suceder, no? Muchas preguntas, muchas ideas que quedan coligantes, y sobre esto se propone la obligación de cada uno de los fondos de vivienda de avisar a los trabajadores que efectivamente va a haber un cambio, y este cambio es derivado de que las cuentas de ahorro, las cuentas individuales, van a pasar a IMSS Bienestar. Hasta aquí pensaríamos, porque no soy economista, hasta aquí pensaríamos que el esquema jurídico está realmente o es realmente afortunado. Sin embargo, fiscalmente ahí vamos a tener la controversia, porque no sabemos cuál es el fondo que tenemos disponible para avanzar hacia el sostenimiento de estas nuevas pensiones que van a surgir directamente del fondo IMSS Bienestar. Se requiere entonces de una coordinación fiscal efectiva, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Incluso lo bajaría a nivel municipal, porque recordemos que también a nivel municipal existe estos convenios de seguridad social. Ustedes probablemente vivan en un municipio y el municipio haya firmado algún convenio de régimen de seguridad social. Un momento, por favor. Perdón. Bueno, más allá de esta creación del fondo del que ya hicimos alusión,
Con la eventual aprobación de esta reforma, que probablemente sí se dé iniciando la nueva legislatura, que es la legislatura 66, da la oportunidad de otorgar un complemento a las personas que no alcanzan una pensión. Esto es benéfico porque si nosotros revisamos, la mayoría no alcanzamos una pensión pronóstica y que nos dé un mínimo vitalicio para tener una holgura económica. La propuesta del Ejecutivo Federal va en ese sentido. Te voy a dar un complemento para que tú puedas eficientizar este mínimo vital. Pero además tiene un cierre jurídico que les quiero comentar. Les quiero dar el dato correcto y completo. Son 16,000 y… Un momento, por favor. Bueno, antes de este dato que sí se los voy a dar, quiero que veamos que la pensión mínima garantizada para el ISSSTE es un monto fijo. A 2024 es un monto fijo de 6,406.57 pesos. Es muy bajo, es muy bajo. Lo cual nos beneficiaría directamente el hecho de que a través de este fondo IMSS Bienestar se dé el compromiso del Ejecutivo Federal para que nos den un complemento, que serían aproximadamente 9,000 y algo de pesos. Los supuestos de esta entrega. Las pensiones otorgadas bajo los regímenes actuales tendrían evidentemente un incremento gradual. Este incremento gradual, desde luego, tiene que estar directamente relacionado con lo que viene siendo los índices de inflación. Recordemos que esta propuesta del Ejecutivo Federal nace de la preocupación de 2021-2022, cuando empezamos a envejecer más. Me cuento entre los que vamos a envejecer muchísimo más en corto tiempo y vamos a tener esta… pues digamos, esta petición al ISSSTE para que nos dé una pensión. Ahora va a ser IMSS Bienestar quien nos va a dar esta pensión. Coligantemente, ¿qué es lo que esperamos de esta reforma? Que el fondo que tenemos en IMSS Bienestar camine de manera efectiva, que se transparenten cada uno de los ingresos, que realmente tengamos nosotros esa formalización de complemento de nuestra pensión y que seamos beneficiados para tener directamente un mínimo vital para conservar la dignidad de las personas. Ya decíamos, se va a revisar cada 8 años, área de oportunidad, mucha para el Ejecutivo Federal, mucha para las entidades federativas a través de sus congresos, mucho para el Congreso General y sobre todo también decirles que hay otra oportunidad en esta reforma, que es las becas para los jóvenes. Estas becas para los jóvenes, o esta iniciativa que se incorpora directamente también en el artículo 123 constitucional, tiene que ver con estas cuestiones de no reconocimiento para los jóvenes. Muchas de las ocasiones nos entretenemos en grupos vulnerables, pero vulnerables también son los jóvenes. Y esta población comprende efectivamente entre 18 y 29 años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a 2018, los jóvenes eran el 19.3% de la población total, más o menos andamos como en un 21%. Somos cada día más longevos incluso, lo cual también tiene que prorratear el Estado mexicano esta pensión vitalicia. Vivimos más las mujeres, viven menos los hombres, pero finalmente cada año tenemos
más posibilidad de vivir. Lo que no tenemos es la capacidad económica para solventar directamente esta posibilidad para ser dignos en la vejez. Y además este es un recuadro fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la dignidad para todas las personas debe estar remarcada en la vejez, porque somos todavía más vulnerables. Entonces, para concluir esta charla y que podamos pasar, incluso si se puede, a las preguntas, les voy a comentar que esta reforma evidentemente se puede ver, que esta reforma se tiene que ver a la luz de una planificación económica del Estado, que esta reforma se incrusta directamente en el reconocimiento de derechos humanos y que, por supuesto, las personas que menos posibilidades tienen para tener una pensión digna son los que estamos aquí presentes y son aquellos a los que el Ejecutivo Federal ha tratado de abrigar. Pero seamos también conscientes de que quizá los dineros, dirían por ahí, los dineros del Ejecutivo Federal, de las arcas de la Federación, no alcancen sosteniblemente para dar una capacidad o un incremento sustancial. Les agradezco muchísimo su tiempo a nombre del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados y de la directora general, la maestra Jasuba Villabedoya. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Sé que quedaron muchas dudas. Esta es una charla incluso para muchos días. Acotarlo en poco tiempo nos queda o nos reduce a tener todavía más dudas. Estoy a sus órdenes por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene algún comentario, alguna duda. Muchísimas gracias. ¿Para un orden general? Buenos días a todos y todas, compañeras. Agradecer de antemano la invitación a este espacio de información. Yo me presento, soy el profesor Julio César Ortiz Partida, representante, secretario general de la sección 18 en el estado de Michoacán. Estamos tratando de las múltiples expresiones que existen, que hoy decimos tenemos que juntar. Hoy me pongo en el tema o en los zapatos de todos los compañeros, no solamente en el magisterio, porque esto que adolece no solamente adolece al magisterio, está golpeteando a todo el Estado, a todo el trabajador, tanto del sistema de salud como el sistema hasta el mismo sistema judicial. Nosotros tenemos que ser empáticos y ser hermanos en las consignas, en la lucha, para tener mejores condiciones de vida. Y hoy que estamos tratando el tema de lo que el día de mañana vamos a vivir, que es nuestras pensiones, con lo que vamos a vivir, con lo que vamos a subsistir, y muy decadente las formas en que nos han tratado los gobiernos anteriores. Hoy quiero decirles, como magisterio estamos muy adolecidos, muy golpeteados. Hoy nosotros decimos no somos partidistas, mas sin embargo conocemos las plataformas políticas de cada uno de los miembros que participan dentro de un gobierno y que tenemos que negociar y trabajar con ellos. No podemos estar rotos o en una constante lucha que no nos puede llevar a nada. Tenemos que ser partícipes de estos espacios, tenemos que estar coincidiendo en lo que pueda sumar a beneficio de nuestra base. Hoy quiero agradecer primeramente el espacio de participación. Nuestro deber como dirigentes es estar en todos los espacios, tanto de protesta como en estos espacios de información, en esos espacios de discusión. No podemos ya más con el dogmatismo sindical. Nosotros decimos que tenemos que estar actualizados en los temas que se están dando. Hoy el régimen del ISSSTE nos tiene bocabajeados a todos, el régimen 2007, a todos.
Y lo digo porque nosotros tenemos ya, su servidor tiene 25 años de servicio, pero todavía faltan un resto de años para llegar a esta tablita que nos inventaron y que sabemos de dónde viene el proceso y de dónde viene esta situación y qué es lo que puede llevar. Y por eso hace rato, doctora, que nos habló acerca de que se va a generar otro fondo de protección del ahorro para el retiro. Nos vuelve otra vez a la cabeza el famoso FOBAPROA, que hoy nos tiene en estas condiciones. Hubo una mala administración, hubo una mala distribución y no hubo justicia, porque al último los que tuvimos que pagar fuimos todos nosotros, la población, no quien estaba en turno en ese entonces. Esto es porque hoy es lo que hoy nos tiene un poco con la arista de qué va a pasar. El seguro, ¿qué tan seguro va a ser? Decimos que toda institución tiene su principio y tiene su fin. Y entonces puede desaparecer este seguro que va a asegurar que no nos pase lo mismo que en el tiempo del FOBAPROA. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? En un momento de respuesta. Muchas gracias. Perdón, no se escucha. Bueno, usted hablaba de varios regímenes de pensión, de seguridad social, el de beneficios definidos, el plan chileno, el plan de contribuciones, el sistema de capitalización y el sistema de cuentas individuales. El planteamiento es, porque obviamente nosotros en su momento efectivamente metimos el amparo con la modificación de la ley. Y obviamente en el régimen anterior, incluso nosotros hacíamos nuestra aportación del 3.5. Queda claro y dicho por los economistas, vamos hacia una economía de carácter mixto. Aquí lo que está en boga es una seguridad social dependiente totalmente del Estado o efectivamente basada solamente en el régimen neoliberal, que obviamente es el que rechazamos. Y obviamente el planteamiento hacia los diputados y hasta ese foro es cómo hacemos para que efectivamente sea más cargado al Estado, obviamente con la aportación de los trabajadores, para que no sean estos capitales neoliberales los que se lleven nuestra pensión. Yo creo que esa es la orientación que tendríamos que hacer. Claro, usted como doctora en estos temas conocerá más el tema, pero creo que la misma Convención de Aguascalientes, la misma Constituyente de Querétaro habla de la necesidad del beneficio colectivo, como hoy la 4T está tratando de desarrollar. Y lo decíamos en el evento anterior, una preocupación, y eso sí habría que ver cómo le avanzamos. Se supone que somos alrededor de 75,000 trabajadores en el estado de Michoacán. De esos, 23,000 son del estado. Si no se tiene el dato, bueno, esos 23,000 compañeros del estado, resulta que cuando se jubilan no están teniendo derecho a la atención médica, y obviamente ahí hay una modificación de ley que es necesario atender. Si bien ha habido un acuerdo entre el Ejecutivo del Estado y el ISSSTE, pero no está definido en el fondo cuál va a ser la pensión de los compañeros y el servicio médico, y entonces ahí requeriríamos por parte del Ejecutivo del Estado y obviamente hasta donde sea del Legislativo Federal, cómo subsanar esta parte. Una idea pudiera ser a través de que, bueno, los que vayan siendo o que se vayan jubilando, se vaya haciendo por remesas, para que efectivamente los compañeros no queden desvalidos y sin la atención. Y bueno, nosotros nos quedamos con la idea que la ley estaba proponiendo que los maestros nuevamente, las compañeras se jubilaran a los 28, los varones a los 30, y hoy que usted pone sobre la mesa que tendría que ser 65 años, bueno, entiendo que todavía está en discusión esta parte, pero son parte de los elementos que nos saltan a su participación y que era necesario poner sobre la palestra. Gracias. Muchísimas gracias. Damos contestación a estas dos preguntas, por favor.
Muchas gracias. Su servidor Alonso Rangel, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección 18, con toma de nota. Doctora, muy buena charla, gracias. Diputado, maestro Antonio, solamente dos preguntas muy breves y muy objetivas. Si tendrá algún referente, doctora, con respecto de la ley anterior del ISSSTE, ¿en qué rango andaban las jubilaciones más bajas y en cuánto las más elevadas? Hablamos ahí de un exsecretario de Estado que fue un escándalo en cuanto a la jubilación que obtuvo del ISSSTE. Y si hay un monto aproximado ya calculado de cuánto dinero se trasladaría de las AFORES al IMSS Bienestar. Si tenemos algún referente aproximado. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Bueno, diríamos los abogados, a la primera directa es ¿qué tan benéfico sería el nuevo régimen? ¿Qué tan benéfico es? Reconoce derechos humanos, de entrada, ya, eso es benéfico. Una cuestión totalmente distinta es la instrumentación de este fondo. ¿Y este fondo para qué nos va a servir? Para hacer complemento de aquellas personas que andamos ahí entre los 6,000 y tantos pesos. Es decir, que no alcancemos los 16,777 pesos que está refiriendo el Instituto Mexicano del Seguro Social como mínimo de pensión, más bien como máximo de pensión. Entonces, si nosotros no tenemos una pensión de 5,000 o de 6,000 o de 7,000 pesos, lo siguiente lo va a poner el Ejecutivo Federal, más bien el Estado, la Federación los va a poner y va a realizar la complementación para que tengamos un mínimo vital de 16,777 pesos. El gasto es mayúsculo. ¿Cuántas personas aproximadamente vamos a tener la capacidad de estar en el rango de más de 16,000 pesos? Somos menos las que estamos en el rango de 16,000. Entonces, por ese punto pensaría que es, desde mi punto de vista, que es sí es elegible, constitucionalmente está bien vista, pero no podemos dar un pronóstico de pronto tan corto porque es de elemental criterio económico, ¿no? No sabemos exactamente cómo se van a comportar los mercados y no sabemos si todos vamos a estar vivos para dentro de 8 años que efectivamente se van a revisar las pensiones, porque puede ser que unos ya no estemos y entonces ya no va a haber contribución, ni siquiera la necesidad de que surja el derecho. ¿Está contestada la pregunta? Sí y no. Sí y no. No por el sentido del fondo. ¿Para qué se crea el fondo? El fondo se crea para recapitalizar y precisamente dar este complemento. Para eso se crea el fondo. No puedo emitir una idea de carácter personal, pero sí jurídico en relación de este fondo. ¿Para qué nos va a beneficiar directamente? Para que se triangulen y se bajen estos recursos a las personas trabajadoras. Bien, la segunda pregunta, el compañero nos hablaba precisamente del fortalecimiento y de los beneficios colectivos. Sí, ciertamente hay una serie de cuestiones académicas y de cuestiones jurídicas que se arrogan no solamente en el plano convencional, sino también en el plano nacional, y esto viene a robustecer el derecho de la seguridad social. No estamos desconocidos de todo este planteamiento, y la pregunta es, ¿cómo se va a fortalecer? ¿Cómo se va a dar cumplimiento al beneficio colectivo? Se va a dar cumplimiento al beneficio colectivo en la medida de que se empiecen a generar los trámites de las pensiones, en la medida de que se dé el complemento y se alcancen los 16,777 pesos. En ese momento entonces vamos a tener un beneficio colectivo, porque no es de manera individual, sino es erga omnes, lo cual quiere decir que todos aquellos que o que estemos dentro del mismo supuesto jurídico nos va a beneficiar.
Y otra cosa, ¿cómo se va a fortalecer? Se va a fortalecer en primera instancia con este fondo que, como ya les había dicho, tiene las cuestiones ordinarias y las cuestiones extraordinarias sobre los cuales los recursos se van a ingresar a este fondo de pensiones. ¿Cómo se va a fortalecer? Directamente con la contribución puntual que haga cada uno de los trabajadores. Y este es que es un beneficio que realmente veámoslo en micro, veámoslo desde nuestra perspectiva. ¿Cuánto ganamos cada uno? Y si voy a ser candidato o candidata a que me den este pronóstico de complemento de seguridad social. A mí me parecería que la mayoría sí vamos a ser candidatos por necesidad para completar el mínimo vital. Finalmente, el pronóstico de establecer una cuantificación de las personas, o más bien de las cuentas. Es que la CONSAR no ha dado ese dato, no lo tengo actualizado. Le podría dar el dato de 2021 y sin embargo no nos va a servir absolutamente de nada, ¿no? Porque vino también lo de la pandemia, bueno, estábamos muy resentidos por ese sentido. Ahora, otra pregunta también coligante y en ese mismo sentido fue, ¿cuánto dinero se va a aportar al fondo? Es indeterminado totalmente. No tengo el dato. Me gustaría precisarlo, pero eso me parece que es una invitación directamente a la gente de la Consejería Jurídica de Presidencia. Me parece que ellos tendrían ese dato más oportuno. Muchísimas gracias. Bueno, no venía preparado, pero mire, doctora, me surge una interrogante que ahorita estoy viendo en la práctica. Efectivamente, esta aportación del gobierno federal para complementar las pensiones de quienes no tengan un ingreso que llegue a los 16,791 pesos. El problema se va a traspolar todavía y se va a agudizar en su interpretación y en su ejecución cuando los sistemas estatales educativos tengan que afrontar los procesos de jubilación de sus integrantes, porque para ellos no hay esta legislación y va a haber necesidad de que cada estado legisle en ese sentido para homologar y alinear las dos leyes, del ámbito federal y del ámbito estatal. Todavía el magisterio estatal, y yo creo que si hay algún maestro estatal aquí no me dejará mentir, estamos en una desgracia en Michoacán, porque nosotros tenemos el servicio de seguridad social del ISSSTE únicamente para atención médica, y para nuestra jubilación nos lo atiende la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Pero Pensiones Civiles del Estado, de acuerdo a la ley que la regula, no contempla que cuando un trabajador se pensiona, un trabajador de educación, es decir, un maestro estatal, no contempla ninguna otra cantidad que se le reintegre, como en el caso de quienes están en el sistema federal, que el fondo de vivienda se les devuelve, y otra serie de prestaciones. Nosotros ni siquiera tenemos derecho a la atención médica después de que nos jubilamos, que justo es cuando la necesitamos, porque ya entonces traemos hernias y traemos diabetes y traemos cáncer y no sé qué tantas cosas por la edad y hasta demencia senil, pues ya se nos olvida que nos enfermamos. Entonces, yo no he visto desde ningún gobierno, cuando menos la sensibilización de decir, los compañeros que están en el sistema estatal, que pertenecen al Poder Ejecutivo, es decir, los trabajadores del STASPE, por ejemplo, ellos cuando se jubilan, como ellos están en el régimen del Seguro Social,
tienen la pensión de pensiones, que es a donde cotizan, y tienen la pensión del Seguro Social, es decir, se jubilan con 2 pensiones. Y los maestros, pues no, porque no estamos en el seguro. Entonces, seguramente les va a hacer falta dinero para completarnos nuestra pensión, porque el salario base de un trabajador del Estado nos lo han venido complementando con bonos, con gratificaciones, con estímulos, pero no repercuten en el salario base. Y eso propicia que nuestra pensión, pues va a ser, el maestro actualmente gana aproximadamente 5,000 pesos de sueldo base. Entonces le van a tener que meter mucha lana, eso creo yo. Pero sobre todo, el Congreso del Estado tiene la oportunidad de reivindicar al magisterio michoacano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. En un momento de contestación. Sí, buenas tardes. Hola, buena tarde. Doctora, una pregunta. Lo que nos presenta del Fondo de Ahorro Bienestar, del Fondo de IMSS Bienestar, IMSS Bienestar, ajá, es para los que estamos en cuentas individuales, pero está el régimen del 10º transitorio. ¿Hay alguna propuesta de modificación a ese régimen? A ver, vamos por partes. Primero hablamos de la armonización legislativa. Estoy completamente de acuerdo con usted. Se requiere y es urgente una armonización legislativa para que baje lo federal a lo local y no haya ninguna contravención entre uno y otro punto. Aquí la cuestión es que cada uno de los congresos es libre, es autónomo y bueno, sobre esto la legislación, bueno, más bien desde el Congreso no se puede legislar federalmente para cada una de las entidades, y esto trastoca muchos puntos muy interesantes porque cada una de las entidades federativas puede negociar sus convenios de seguridad social. Entiendo este padecimiento en donde tenemos por una parte o bien el reconocimiento de un seguro de salud, pero no un reconocimiento de seguro económico para la vejez, o bien nada más el reconocimiento económico, pero ya no nos queda lo del beneficio de salud, con lo cual este mínimo, que ni siquiera puede llegar a llamarse mínimo vital, no nos va a alcanzar para tener esta posibilidad de ser dignos en la vejez. Estoy completamente de acuerdo con usted y lamento mucho no poder tener las herramientas a la mano para poder hacer un cambio sustantivo, pero me parece que esta primera apuesta del Ejecutivo Federal sí tiene un reconocimiento de fondo, un reconocimiento humano, que es precisamente lo que se requiere. Finalmente, estas reformas se van a ir dando de manera gradual y tenemos que estar atentos a cómo es que va evolucionando, y no solamente va a ser a nivel federal, sino también a nivel local. Insisto, ofrezco una disculpa. No me gustaría que cada uno de ustedes sufriera por estas cuestiones, pero desafortunadamente no está en nuestras manos el poder legislar en esa materia, pero es área de oportunidad también. Muchas gracias. Y finalmente, el Fondo IMSS Bienestar, ¿cuál es su característica principal? Formalizar los complementos directos para cada uno de los trabajadores que no alcancen ese máximo de los 16,777 pesos. Ahora, estamos dentro del régimen transitorio del 10º. Okay. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es inconstitucional el 10º transitorio, pero nosotros tuvimos un tiempo jurídicamente para ejercitarlo vía amparo. Por aquí un compañero hablaba precisamente de esta situación del ejercicio de un amparo. No sé cuál haya sido la resolución del Poder Judicial en este sentido, pero a nivel federal es inconstitucional el 10º transitorio. Ahora, ¿cómo nos beneficia si estamos dentro de un régimen u otro? Dice la propuesta del Ejecutivo Federal para aquellos que estemos dentro de la ley de 2007,
2007 también entra régimen transitorio, con lo cual a nosotros nos va a beneficiar. Digo, lo que no está debidamente explicitado, pues entra dentro de nuestra esfera jurídica y debe de ser conocido de esa forma, a menos que haya una cláusula natural independiente dentro del Estado que diga, no, las personas que están dentro de este régimen no se puede. Pero aquí ya habría una disparidad entre lo que establece la legislación local y lo que establece la federal. ¿Contesté su pregunta? Más o menos. Bueno, me parece que más o menos contesté la pregunta de cada uno de ustedes. El tema de seguridad social, ya no abuso del tiempo, perdón. El tema de seguridad social es muy amplio, es hermoso conocer sobre la seguridad social, pero tiene muchas aristas y es casuístico, porque el caso del compañero es diferente al de la compañera y de esta forma, bueno, tendríamos que hacer casi una consulta jurídica por cada uno de ustedes. Les reitero mi agradecimiento, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctora. Así es,